Y así es como comienza Temas del Día. Bienvenidos, bienvenidas, buenas tardes si está en América y buenas noches si está en África y si está en Europa. Comenzamos con la pregunta correspondiente a esta jornada. Nos vamos rápidamente a las redes sociales. @JuanCTelesur, mi cuenta corporativa. Hablaremos de Colombia. La pregunta del día es: ¿cuál fue el impedimento para que la consulta anticorrupción no alcanzara el mínimo requerido? Queremos conocer su opinión, queremos saber qué es lo que usted piensa, queremos saber cómo se expresa en referencia a este tema que ocurría ayer en Colombia. Puede opinar, sus comentarios los puede emitir a través de mi cuenta corporativa @JuanCTelesur, nos puede mencionar nuestra cuenta corporativa @TemasTelesur o nuestra cuenta matriz @TelesurTV. Así comenzamos con nuestro primer tema del día, que ya nos lleva hasta Argentina. Allí ha aumentado la tensión luego del traslado del líder mapuche Facundo Yonzuala a la cárcel tras el fallo de la Corte Suprema que ha ratificado su extradición hasta Chile, su país de origen. Imágenes de este reciente fin de semana. Los efectivos policiales entraron de forma violenta al domicilio donde la abuela del lonco o líder mapuche cumplía su arresto domiciliario. Lo recapturaron y luego lo trasladaron al penal de Esquel, donde ahora deberá aguantar su inminente extradición a territorio chileno. Tras comunicar la decisión, la Corte de Chile tendrá ahora 40 días para buscar al líder mapuche, que será juzgado por el mismo caso donde los demás involucrados fueron absueltos por demostrarse que era un montaje judicial. A ver, en medio de todo este panorama informativo, la vocera de la organización social mapuche PULOF, Andrea Millañanco, que se encontraba para el momento en el que se llevaron a Facundo Jones, ofrecía declaraciones y además denunciaba el desconocimiento del arresto por parte de la abogada del líder mapuche. Nunca escuchamos la notificación, le dijimos que esperen que hablábamos con la abogada, nunca tuvimos oportunidad de hablar con la abogada se entera 15 minutos después. El sistema de monitoreo, del cual él también estaba siendo monitoreado, también se enteran como aproximadamente 20 minutos después. Ahora bien, el líder mapuche chileno Yonzuala realizaba una denuncia momentos antes de ser detenido y un medio local argentino compartió la declaración donde acusa al juez que ordenó su extradición de estar al servicio de los intereses del gobierno argentino, de los intereses del gobierno de Mauricio Macri y de las oligarquías de Chile y Argentina, que a su juicio, dice el líder mapuche, buscan el sometimiento del pueblo mapuche. Villanueva, mismo juez que decidió ser obsecuente al poder político, a los mandatos del fascismo empresarial de Macri y de Bullrich, del Estado chileno y del Estado argentino, al interés del empresariado y del capitalismo, de las transnacionales y de las oligarquías terratenientes de ambos países para conceder la extradición en primera instancia. También eso ha sido ratificado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, vulnerando todos nuestros derechos. He sido sometido al mismo proceso 2 veces, algo totalmente ilegal en cualquier parte del mundo prácticamente. El creador del movimiento Resistencia Ancestral Mapuche instó a su comunidad a continuar, a mantener la lucha en un proceso de resistencia y defensa contra las acciones de las oligarquías que arremeten contra ellos. Vamos a ver. Hago un llamado fuerte y rotundo de seguir caminos correctos, de CONA y de Huaychafe, de abandonar vicios Winca, de profundizar el trabajo en las comunidades, en todas las comunidades, en ser CONA digno de Lonco, Machi, Piancuye, de las familias mapuche, de todas nuestras familias mapuche en las comunidades, de seguir emprendiendo este proceso de resistencia y de autodefensa. Siguen siendo válidas todas las formas de lucha, hasta que nos liberemos como nación mapuche que somos. Y me quedo con esta denuncia de arremetidas hacia las comunidades mapuches. Paola Dragnik está en Chile. Paola, esto ocurre, estas arremetidas, tanto en Chile como Argentina, ¿no? Buenas tardes, más detalles. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Exactamente, la importancia de este caso del Lonco Huala es la rapidez con la que actúa la justicia argentina y que nos da cuenta, nos da una señal muy concreta de esta suerte de coordinación entre ambos países, entre ambos estados, huincas, blancos, por decirlo de alguna manera, entre Argentina
Argentina y Chile, que ya vimos el año pasado cuando el subsecretario del Interior de la presidenta Michelle Bachelet viajó hasta la Argentina para reunirse ahí con la ministra Bullrich de Seguridad Nacional, justamente para hablar estos temas. ¿Qué era lo que se manejaba en ese momento en la prensa? Pues que entre ambos pueblos mapuche, que para ellos es uno solo, no hay fronteras, no hay cordillera, habría una suerte de tránsito de armas para fortalecer la resistencia territorial en el sur de Argentina contra transnacionales como Benetton, y aquí en el sur de Chile contra las transnacionales forestales que se han apoderado de los territorios y de los bosques nativos. En aquel entonces, en noviembre, cuando el ministro de Michelle Bachelet viaja hasta la Argentina, se habló de este tráfico de armas en el marco del caso Huracán, que trató de involucrar a 12 líderes mapuches, entre ellos al líder de la CAM, el homólogo, dicen los medios, de la RAM en Argentina, en esta suerte de coordinación para atentados terroristas. Sin embargo, todo esto se desmoronó y se demostró que había sido un montaje policial con la anuencia también de las autoridades del gobierno de la época. Ahora, la extradición del Lonco Wallace, muy rápida. Chile está pidiendo al gobierno de Argentina extradición de otros personajes que están allá y que llevan años de tramitación. Entonces, esta extradición del Lonco Wallace que vamos a presenciar en los próximos días nos da una señal clara de esta suerte de coordinación en el cono sur del continente para hacer frente a la resistencia del pueblo mapuche, que no respeta estas fronteras políticas que han instalado los estados en función de la usurpación de sus tierras. Eso dice el Lonco Wallace en Argentina y eso dice también Héctor Yaitul, aquí de la CAM en Chile, en el territorio chileno. ¿Cómo se puede dar esta extradición? Aún no trascienden concretamente algunos datos. Sin embargo, todo parece indicar que el Lonco va a ser llevado directamente a la cárcel de Valdivia, en el sur del país, y que ahí comenzaría a enfrentar este juicio. Un juicio que está detenido desde el año 2013, acusado de haber hecho un ataque incendiario en un fundo en el sur del país con otras autoridades mapuche en esa época. El Lonco Wallace escapa por la frontera en estos pasos no habilitados, pero que para ellos son los pasos ancestrales en la cordillera en esta nación, y es detenido en el Bolsón por las autoridades y la policía argentina. Desde ese entonces estaba con reclusión domiciliaria, pero el viernes, cuando ya se conoce la orden de la Corte Suprema de extraditarlo a Chile, es detenido. Las imágenes que revisábamos justamente de Noticias Esquel, que captó el momento exacto en el que el Lonco Wallace es detenido y llevado a la cárcel en esa ciudad a la espera de los trámites de su extradición, que podría ocurrir en los próximos días o bien en las próximas semanas. Vamos a ver cuánto tiempo demora todo esto, Paola, y bien la denuncia que hacía la propia defensa del Lonco, que nunca llegaron con una orden judicial a decirle, mire, lo vamos a agarrar y lo vamos a trasladar a la cárcel. No, fue todo de forma imperativa y de forma agresiva, como bien hacía la denuncia, incluso la propia defensa del líder mapuche. Paola, gracias. Buenas tardes. Gracias. Avanzamos. Se hace sumamente necesario recordar quién es Facundo Jones Wallace, a qué se dedica y además cuál ha sido su lucha, esa lucha que lo ha llevado a la cárcel. Ha nacido en Bariloche hace 31 años. Está acusado de aparente terrorismo por la justicia, es defendido por la abogada de Milagro Sala. Es hijo de un granjero inglés y de una activista indígena, quienes lo educaron para la lucha de recuperación de los territorios que les fueron quitados a sus ancestros. Llegó a Chile por primera vez en busca de medicinas tradicionales y estaba siendo tratado por una machi, o también conocida como una curandera. Fundó entonces la Organización de Resistencia Ancestral Mapuche para promover así la lucha en la comunidad mapuche en la Patagonia. Ahora bien, en medio de todo este panorama, en medio de todo este contexto, este descendiente mapuche es uno de los más radicales que reclama las tierras de sus comunidades, tanto en Argentina como en Chile. Y ha sido por esta razón por la que ha sido perseguido por las autoridades de los dos países. Acá un poco más sobre su caso. De inmediato revisamos porque a Jones Wallace se le acusa de haber practicado el incendio de una propiedad al interior de Piso Pisúe, muy cerca de Valdivia, el 9 de enero del anterior 2013, en medio de una serie de atentados en el sur de Chile en memoria del joven Matías Catileo, muerto en 2008 durante una ocupación ilegal por parte de carabineros. Sin embargo, ninguno de los acusados por la justicia trasandina está hoy en prisión. Había caído preso por ocupar tierras de Benetton
en Chubut, pero el juez federal de Esquel, Guillermo Otranto, le dictó la falta de mérito por la toma de las tierras y declaró nulo el pedido de Chile. Los jueces Ricardo Lorenzetti, Helena Hinton y Juan Carlos Maqueda rechazaron los diferentes recursos y también los diferentes argumentos que fueron presentados por la defensa de Joan Suala, confirmando incluso así la extradición del líder mapuche ahora hasta Chile. Ahora, la Cancillería argentina tiene un plazo de 10 días hábiles para expedirse sobre la solicitud de Joan Suala de ser juzgado en Argentina. En pantalla aparece nuestra pregunta correspondiente a esta jornada. Se trata de nuestro segundo tema. Lo asumimos luego de la pausa. ¿Será Colombia? La pregunta ya está en el aire, ya está en redes desde hace algunas horas. ¿Cuál fue el impedimento para que la consulta anticorrupción no alcanzara el mínimo requerido? Queremos conocer su opinión y queremos conocerla de primera mano. Por eso hacemos esta pregunta en redes sociales. Estamos en @JuanCTelesur, @temastelesur, @TelesurTV. Construir una escultura de arena es un reto, aunque es más fácil de moldear que la madera, pero hay que tener siempre y cuando el extra de paciencia, sobre todo para evitar que en un mal momento se vaya a derrumbar ese trabajo realizado y se pierda lamentablemente todo ese trabajo. En pantalla nuestra imagen del día de hoy que nos lleva hasta Singapur y allí en medio del festival de Sentosa Sensation, en la playa de Soloso, un artista termina esta espectacular mega escultura con personajes de cine muy conocidos por estos días. Y cabe destacar que el nivel de detalle que cuenta esta maravilla de arena es realmente digno de admirar. Mire usted la imagen, aparece ya en pantalla, es nuestra imagen correspondiente a esta jornada. La pregunta, ¿cuánto tiempo le demoró hacer esta escultura? Nos vamos a la pausa con esta imagen, es nuestra imagen del día, esto es Temas del Día, ya venimos. Hablábamos de Colombia en nuestra pregunta del día y es precisamente nuestro segundo tema. Mire, los colombianos salieron a votar la consulta anticorrupción y esto ocurrió hace un día. Aunque las 7 preguntas consiguieron más del 99% de apoyo popular, la iniciativa no alcanzó la participación mínima que era necesaria para ser aprobada en el Congreso. Y los colombianos calificaron esta propuesta como una oportunidad para impulsar la transformación en ese país y además corregir los diferentes errores políticos del pasado. Imágenes de hace un día, esta consulta anticorrupción no logró superar el piso mínimo de votos para que los puntos fueran aprobados a pesar del boicot realizado por el oficialismo. El 99% de las 11 millones de personas que acudieron a las urnas votaron en favor del sí, era respuesta simple, sí o no. Sin embargo, la iniciativa no logró superar los 12.231.314 votos necesarios para la aprobación. Faltaron pocos votos, faltaron cerca de 500.000 votos. Un dato que, según expertos, demuestra la importancia de la lucha anticorrupción para el pueblo colombiano. Y demuestran la lucha precisamente porque acá no había una campaña con tintes políticos, eran solamente los promotores los que estaban llamando a votar esta consulta y aún así salieron más de 11 millones de colombianos, caso contrario, por ejemplo, cuando se daba la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, donde ganaba el actual mandatario Iván Duque, que integra el Centro Democrático, que ganó la presidencia con poco más de 10 millones, utilizando incluso el aparato mediático y el aparato del sistema político colombiano para hacer campaña. Ahora bien, para los colombianos, esta consulta anticorrupción y la participación de más de 11 millones de electores representa una oportunidad de lujo para generar transformación en el sistema político. Vamos a ver qué es lo que dicen. Salir de tantos años de represión, salir de tantos años en el que el poder ha estado en las manos equivocadas. Y ya es hora de que el pueblo diga basta. Es corregir errores que el constituyente primario ha cometido en los pasados para que la política se dé en cumplimiento de la Carta Magna que es la Constitución política. La opinión de los colombianos, pero hay más opiniones. El senador Álvaro Uribe calificó como una farsa esa consulta anticorrupción de hace un día. Pero sin embargo la postura no impidió la participación del actual presidente Iván Duque, que integra en el mismo partido, el Centro Democrático. Participaba Iván Duque en la jornada de votación, pese a pertenecer a esta misma tolda política. Y frente a esta situación, el congresista Gustavo Petro, ex candidato presidencial, denunció la falta de voluntad política por parte del presidente de Colombia para impulsar la iniciativa contra la corrupción. Le faltó Estado, le faltó decisión, le faltó voluntad política. En realidad representa un movimiento político que ha aglutinado
buena parte de la clase política corrupta de Colombia. Senador. Eso es lo que ha ocurrido en Colombia en las últimas horas, pero sin embargo este proyecto sí va a ir al Congreso. Paola Fernández, buenas tardes, más detalles. Así es, Juan Carlos, cordial saludo para usted y para todos los televidentes. Como usted lo mencionaba, no pasó con el umbral que se necesitaba, que eran 12.140.000 votos, pero lo que se ha dicho es que aunque no es jurídicamente vinculante, sí es políticamente vinculante. Recordemos, por ejemplo, que el actual presidente de la República de Colombia llegó a la presidencia con tan solo 10 millones de votos. Por eso, esta jornada se convierte en una votación histórica. Lo que ha dicho la bancada que estuvo promoviendo esta consulta anticorrupción es que llevarán estos 7 puntos como proyectos de ley ante el Congreso de la República para que allí sean aprobados. Lo que dicen es que hay un compromiso político porque más de 11 millones de colombianos le dijeron sí a estos 7 puntos. Las preguntas más votadas es que los congresistas no puedan estar por más de 3 periodos, pero también que se le baje el salario a los congresistas y a los altos funcionarios. Lo que dijo el presidente Iván Duque es que él ya había presentado 4 proyectos de ley dentro de su gobierno y le pidió al Congreso de la República que los avale. Lo que dice es que hay que sumar fuerzas para luchar contra la corrupción en Colombia. La ministra del Interior también se refirió sobre este tema. Dijo que dentro de estos 7 puntos hay algunos que concuerdan con estos proyectos de ley que habían sido presentados por el presidente de la República. Por eso lo que van a hacer es lograr un consenso, buscar un consenso entre el actual gabinete de Iván Duque y también toda esta bancada que promovió la consulta anticorrupción para luchar por su aprobación en el Congreso de la República. Y es que recordemos que el umbral era el 30% del censo electoral en Colombia. 36 millones de colombianos están avalados para ir a las urnas y ejercer su derecho al voto, pero lo que se ha dicho por parte de todos los que estuvieron promoviendo esta consulta es que fueron casi 2 años recolectando firmas para poder llevarlas ante el Congreso de la República para luego aprobar esta jornada que se realizó este 26 de agosto y que dejó como resultado más de 11.600.000 votantes que le dijeron sí en las urnas. Por eso será mañana, Juan Carlos, el día en que toda esta bancada que estuvo promoviendo esta consulta anticorrupción entregue estos 7 puntos como proyectos de ley ante el Congreso de la República. Y una de las estrategias o de los puntos que más daba a la opinión pública de los colombianos era la disminución del salario de los congresistas de aproximadamente 32 millones de pesos a 17 millones de pesos. 15 millones de diferencias. ¿Se imagina la cantidad de salarios mínimos que corresponde a esa cifra? Paola, gracias. Buenas tardes. Avanzamos. Las 7 propuestas de la consulta anticorrupción ahora serán llevadas al Congreso, lo explicaba una de nuestras corresponsales, pero lo traemos a colación si usted recién se conecta con la señal de Telesur. Pese a que este espacio está dominado por el Partido Centro Democrático de Álvaro Uribe, pues va a ser sometida al Congreso, va a ser sometida en los próximos días a discusión, porque políticamente sí es vinculante. Las iniciativas que fueron sometidas a votación popular el domingo serán presentadas ante el Legislativo por la bancada alternativa que apostó por el sí en la consulta anticorrupción en relación a este tema. La exparlamentaria Claudia López ahora espera que la consulta anticorrupción ahora se convierta en un tema prioritario en el Legislativo y además celebraba recientemente que las propuestas hayan alcanzado el apoyo de 11 millones de colombianos. Lucha contra la corrupción la seguiremos dando siempre, por supuesto, aquí nadie se va a rendir. Vamos a seguir trabajando. Hay muchas cosas, además de la consulta, que hay que hacer para derrotar la corrupción. Hay que fortalecer el sistema judicial, hay que aprobar la reforma política y electoral para eliminar el voto preferente. Hay que fortalecer cultura ciudadana, que nuestro profe Mocus nos ha enseñado. Hay que fortalecer la ética individual y pública. Hay muchas cosas más, muchas iniciativas valiosas contra la corrupción. Hay que cumplir la Constitución Política de Colombia. Uno de los comentarios, ganaba Colombia, y por eso precisamente la camiseta de la selección colombiana de fútbol que tenía puesta la excongresista. Vamos al detalle, sumemos más informaciones, revisemos ahora cuáles eran esos puntos que planteaba la reforma anticorrupción que fue sometida a votación hace un día en Colombia, el anterior domingo, este 26 de agosto, recién terminado el fin de semana. Una de las propuestas, por ejemplo, reducir el salario a los congresistas y altos funcionarios del Estado, cárcel para los corruptos y ahora se les prohibiría volver a contratar con el Estado. El tercer punto, la contratación transnacional
transparente y obligatoria en todo el país. Presupuestos públicos con participación ciudadana, congresistas que rindan cuentas de su asistencia, la votación y la gestión, que den cuenta que realmente están trabajando en el Congreso, hacer públicas las propiedades de ingresos injustificados de políticos y extinguirles el dominio, establecer un máximo de 3 periodos en las corporaciones públicas. Allí entonces los 3 puntos que se suman así a los 4 anteriores, quedan 7 de esta consulta anticorrupción que fue votada hace un día en Colombia. Ahora bien, dirigentes políticos y también sociales ya se han pronunciado tras esta consulta, han hecho lo propio, por ejemplo, a través de las redes sociales. En pantalla lo que publicaba el senador del Polo Democrático, Iván Cepeda, en su cuenta en Twitter, decía: la consulta anticorrupción fue una victoria indiscutible, saca cuentas, 11.7 millones de personas votaron, más del 99%, dijeron sí en cada una de las 7 preguntas para acabar con los privilegios y con la impunidad de los corruptos. El mandato al Congreso es imperativo. Triunfó la ciudadanía, pública Iván Cepeda. Y en esta misma plataforma social se ha pronunciado la defensora de derechos humanos de Colombia, Piedad Córdoba. Aparece en pantalla la publicación. Casi 12 millones de votos nos mostraron hoy, hace referencia a la jornada de ayer, que la esperanza de que un país diferente se puede construir, que los colombianos queremos un cambio. No tengo dudas, publica Piedad Córdoba, de que esta es la generación de la transformación, de la transparencia y del futuro. Hacía lo propio un integrante del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, aparece en pantalla, Carlos Lozada, trinaba: con los resultados de la consulta quedó claro que es una inmensa mayoría de los colombianos que están cansados de la corrupción, y el Congreso y el presidente Iván Duque están en la obligación de interpretar el mensaje. En las redes sociales nos quedamos, vamos a ver las publicaciones de nuestros corresponsales. Noticias a lo largo de estas jornadas. Alina Duarte, corresponsal de Telesur en los Estados Unidos. Hoy entran en vigor las nuevas sanciones de Estados Unidos contra Rusia. Incluyen la prohibición de asistencia extranjera a Rusia en virtud de la Ley de Asistencia Exterior de 1961, excepto por la asistencia humanitaria urgente, y prohíbe además la exportación de armas a Moscú. En ese mismo hilo de trinos, también niegan a Rusia cualquier crédito, garantía de crédito u otra asistencia financiera por parte de cualquier departamento, agencia o dependencia del gobierno de los Estados Unidos. Las restricciones seguirán vigentes para al menos un año y hasta nuevo aviso, señala el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Rápidamente bajamos un poco nuestro continente, nos vamos ahora hasta México. Pablo Pérez, corresponsal de Telesur en este país. Tanto el equipo negociador como Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador hablan del presidente saliente y ahora del presidente electo de México. Esperan la inclusión de Canadá en las negociaciones tras acuerdos preliminares con Estados Unidos acerca del Tratado de Libre Comercio con América del Norte. Desechan cláusula sunset, por lo que tendrá vigencia de 22 años. Rápidamente avanzamos, nos vamos hasta países andinos. Freddy Morales, corresponsal de Telesur en Bolivia. Bolivia presentará su contramemoria ante la Corte Internacional de Justicia el 3 de septiembre en la demanda planteada por Chile para que el tribunal declare que el Silala es un río. Bolivia afirma que son manantiales encauzados artificialmente por Chile para que corran hacia ese país. Desde Bolivia pasamos ahora hasta Brasil. Ignacio Lemus, la Central Unitaria de Trabajadores de Brasil cumple 35 años, la mayor central sindical de Latinoamérica. Escribió las páginas de la lucha contra la dictadura militar, la destitución de Dilma y la prisión de Lula. Además, fue base de la construcción operativa u operaria que llevó al Partido de los Trabajadores a la presidencia de Brasil. Otra publicación, nuestra cuenta matriz, @TelesurTV, síganos. Con esa dirección estamos en todas las plataformas sociales y en www.telesurtv.net. La próxima cumbre entre el presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in, y su homólogo de Corea del Norte, Kim Jong-un, se realizará en septiembre próximo en Pyongyang, según lo refleja nuestra multiplataforma. Ahí está el enlace. Si usted quiere conocer la noticia a fondo, a profundidad, cliquea y le redirecciona de inmediato a la información. Nuestro tema en desarrollo ahora nos lleva hasta Venezuela. El Ejecutivo ha lanzado un plan nacional de ahorro, pero ahora será en oro. Y habrá 2 modalidades de libre acceso en bolívares soberanos. Un lingote de 1.5 gramos en 3.780 bolívares soberanos, que es la moneda que rige en la República Bolivariana de Venezuela. Y otra opción está la de 2.5 gramos de oro en 6.300 bolívares soberanos. Además,
se ha anunciado desde el propio gobierno de la República Bolivariana de Venezuela la creación de la Vicepresidencia Económica y Productiva. Luis Tavera, buenas tardes. Más detalles. ¿Qué han dicho las autoridades recientemente? Buenas tardes, Juan Carlos, a ti a la audiencia que sintoniza en Telesur a esta hora. Esto que tú acabas de explicar brevemente, se trata de la 10ª línea del programa de recuperación, crecimiento y prosperidad económica que arrancó desde este 20 de agosto. Repasamos las cifras. Este plan de ahorro en oro constará de 1.5 gramos de lingotes de oro que tendrá un valor de 3.780 bolívares soberanos y 2.5 gramos que tendrá un valor de 6.300 bolívares soberanos. El Ejecutivo asegura que este plan está bien sustentado y también tendrá una aplicación con la criptomoneda venezolana, el Petro. Recordemos que este plan tiene como bandera el anclaje del Petro, que es la criptomoneda venezolana, criptomoneda que está respaldada por los recursos naturales de esta nación suramericana. Pero te cuento más, Juan Carlos. El mandatario nacional también ofreció un balance de lo que ha sido este plan de recuperación económica y agregó que será detallado al pueblo, a la gente, en las próximas horas. Así que se esperan más anuncios con respecto a este nuevo plan de recuperación económica. Algunos otros motores que califica el gobierno como motores, como los tópicos, los temas que se están desarrollando hasta ahora, serán igual expandidos de información en las próximas horas. Otro componente importante de este plan, Juan Carlos, es la operación de fiscalización de precios acordados ejecutada por la Superintendencia de los Precios Justos. Hoy, a nivel nacional, se desplegaron al menos 3.000 funcionarios para visitar y contrarrestar la especulación denunciada por los usuarios a través de los portales de la Superintendencia de Precios Justos. En el centro de Caracas fueron fiscalizados y supervisados al menos 40 locales, arrojando un resultado que 25 locales han caído en la especulación. Esto ha sido contrarrestado con este nuevo plan de medidas económicas que es aplaudido en la ciudad capital por los venezolanos. Gracias, Luis. Hasta la próxima. Revisemos de inmediato las publicaciones que se hacen en las redes sociales. Aparece nuestra pregunta del día. Recuerde, sobre Colombia, ¿cuál fue el impedimento para que la consulta anticorrupción no alcanzara el mínimo requerido? Siga opinando, siga tuiteando, siga respondiendo y nos arroba Telesur TV, @temas Telesur y responde en mi cuenta corporativa @JuanCTelesur. Lamentablemente ya no se nos acaba el tiempo, solamente por este lunes. Nos vemos mañana en una nueva edición de Temas del Día y también en pantalla tradicional de Telesur, la señal informativa de América Latina y el Caribe. Nos vamos, pero les dejamos con el video web correspondiente a esta jornada. Recuerde que son producciones audiovisuales que usted desde ya puede entrar a nuestra página en internet y le redirecciona a la cuenta en Facebook de Telesur. Hoy le vamos a contar que Rusia también le apuesta de una forma muy seria al asunto de las criptomonedas. Expertos en este tema opinan que en un futuro no muy lejano el mundo entero utilizará esta modalidad de pago en vez del papel moneda, en vez de la platica correspondiente, el billete o las moneditas, ¿no? Pero lo cierto es que Rusia no se quiere quedar atrás. Vamos a ver cómo lo desarrollan. Así las cosas, despedimos. Será hasta la próxima. Tenga buena jornada.